Saludos revolucionarios, bienvenidos y bienvenidas a este directo. Me alegra que estéis aquí de verdad porque hoy vengo con algo que me ha pasado esta semana. Algo del día a día, una de esas historias pequeñas que eran tan pequeñas. Porque cuando rascas un poco te das cuenta de que detrás hay un problema enorme que nadie quiere nombrar. Dejadme que os cuente cómo llegué yo a que la historia importa. Porque dice mucho de cómo funcionan los medios, de lo que se cuenta. Esta semana, por motivos laborales, trabajo en el sector sanitario, tuvimos que gestionar el acompañamiento de una persona usuaria del hospital a una cita médica externa. Una gestión del día a día nada extraordinaria. Llamamos a la central de taxis para solicitar el servicio y la operadora nos dijo: miren, tienen que saber que hay paro en el sector. Puede que su taxi tarde más de lo habitual. Y yo me quedé con el teléfono en la mano pensando: ¿en serio? O sea, ¿hay huelga de taxis? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué no lo sabía? Qué raro que no haya visto ninguno de todos estos politicuchos que salen para hacerse la foto y conseguir los tweets virales de la mano o acompañados de un taxista para abanderarse de su lucha e instrumentalizarla. Muy, muy raro. Porque pues yo no soy de los que se informan por la tele, es cierto. O sea, podría estar desinformado y no haberme enterado. Pero no sigo ni la televisión autonómica ni ninguna otra. Realmente la televisión convencional hace tiempo de ser una fuente fiable. Leo digitales, sigo actualidad, tengo mis fuentes y estoy bastante encima de lo que pasa, generalmente más en geopolítica que en el ámbito municipal o provincial. Pero vamos, que al final, quieras o no, te llega la información y te sueles enterar. Esta huelga o estos paros, nada de nada, cero. Sepulcral, como si los taxistas no eran días movilizados, como si no hubiera habido movilizaciones cortando calles, como si este conflicto no era. Y eso ya de por sí me parece una noticia. De un sector clave para los ciudadanos pase completamente desapercibidos en los medios no es un accidente, es una elección editorial. Alguien decide que ocupa portada y que no, y el taxi claramente no interesa. O mejor dicho, no interesa a quienes pagan la publicidad. Pero volvamos, el tiempo no daba para reorganizar, así que esperamos. Y lo que pasó me dejó una impresión que no todavía, porque ese taxista, a pesar de estar en huelga o haciendo paros, a pesar de tener motivos más que legítimos para no coger el servicio, vino. Vino porque era un desplazamiento sanitario, que había una persona que necesitaba llegar a su cita y ese hombre puso el servicio de los ciudadanos por encima de su protesta. Puso la ética profesional por delante de sus reivindicaciones y gracias a eso llegó. Eso merece ser reconocido públicamente y sin matices. En un mundo donde nos tienen acostumbrados a que las empresas, las instituciones y los políticos siempre priorizan sus intereses, ver a un trabajador que en mitad de un paro decide que hay cosas que están por encima, eso te dice mucho de quién es esta gente. Así que cuando subimos al coche no pude evitarlo. Y los que me conocéis, que esto siempre, le pregunté por qué estaban parados, cuál era el motivo de la huelga, y con una sola frase, me lo resumió todo. Esto es por el VTC. Y ahí empezó una conversación que duró todo el trayecto y que me fui poniendo en contexto de algo que llevaba demasiado tiempo fuera del debate público. En determinadas épocas del año, en fallas, en verano, en Navidad, Valencia sufre un auténtico desembarco de vehículos VTC procedentes de otras ciudades. Vienen, se llevan el dinero y se van, sin pagar la estructura, sin contribuir al tejido local, sin asumir ninguna de las obligaciones que sí tiene el taxi tradicional. Me habló de cómo no paran de concederse nuevas licencias VTC, lo cual no solo perjudica al taxi, sino que también precariza a los propios conductores del VTC, porque más conductores compitiendo por los mismos viajes significa precios a la baja y menos ingresos para todos. Y luego me habló de los sueldos y de algo que me pareció directamente maquiavélico: un sistema de comisiones diseñado para que el conductor trabaje como una bestia con la zanahoria. Debajo de los 6.000 euros los conductores
de VTC, los 6.000 euros, tú queda con más de la mitad de lo que generan. Solo cuando llegas a ese umbral, solo cuando ya has exprimido hasta el último kilómetro, tu porcentaje sube al 50%. Es decir, te prometen la mitad cuando ya has dado todo. Y entonces, me sube una pregunta que no me puede la cabeza. Si la asignación es un algoritmo opaco, que el conductor no puede ver, ni auditar, ni cuestionar, ¿cómo sabemos que ese algoritmo no deja sin servir a ese umbral? Que te castiga precisamente cuando más cerca estás de cobrar lo que mereces. Simplemente no lo sabemos. Y esa es exactamente la trampa. Esto, amigos, no es economía de plataformas. No es innovación, ni ninguna de esas palabras bonitas que usan para vendernos la moto. Esto es explotación laboral con una app. Es el capitalismo más clásico y más descarnado, disfrazado de modernidad tecnológica. Nuestros políticos, ¿dónde están? Pues donde suelen estar cuando se trata de defender a los trabajadores, mirando hacia otro lado, porque es más cómodo quedar bien con las grandes corporaciones tecnológicas, con los lobbies que hay detrás de estas plataformas, que plantarse y decir hasta aquí. El taxi es un servicio esencial, un servicio público esencial y vamos a protegerlo. Porque el taxi no es solo un medio de transporte, es infraestructura social. El transporte de la persona mayor que vive sola y no puede conducir. Del paciente que sale del hospital y no tiene quien le lleve. Del trabajador del turno de noches que no tiene ni metro ni autobús. Ciudadano de a pie que necesita llegar a tiempo a su cita y cuando se ataca el taxi, así que estamos aquí para hablar de esto, para darle la visibilidad a los para, como siempre, trabaja. No del lado de los algoritmos opacos, no del lado de las corporaciones que convierten a las personas en engranajes de una máquina de hacer dinero, del lado de la clase trabajadora, de la que conduce y a la que necesita que la lleve. Porque al final, si ese día a tipo cita fue gracias a la que dijo que las personas importan más que sus reivindicaciones. Y lo mismo que vamos a hacer él y todos sus compañeros es contarlo. En fin, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque quiero comprobar que la mente. Vale, perfecto. Vamos al lío, vamos a continuar. Hoy voy a hacer un adelanto porque mañana saldrá publicado en el común artículo donde hablo del gran timo arancelario de Donald Trump. Pero hoy quiero haceros, pues eso, un breve spoiler de lo que va a tratar porque es un tema interesantísimo. Así que yo os recomiendo que mañana a eso de las 9:30 y antes, si es posible, consultéis el común porque es un diario que trae noticias interesantísimas que no vais a leer en los medios mainstream y que además tendrá ese análisis que es el timo arancelario de Donald Trump. Aquí os cuento un poco sobre los aranceles de Trump porque no son una estafa cualquiera. Hablo de una estafa ejecutada a plena luz del día con rueda de prensa, bandera americana de fondo, como le gusta a Donald Trump, con toda esa pompa, y el presidente de los Estados Unidos sonriendo ante las cámaras. Trump lleva años repitiendo que los aranceles los paga China, que los paga México. Primero, bueno, creo que es Israel primero, pero en fin, significa proteger al trabajador americano. Bien. Vamos a ver qué dicen los números reales, no los de Fox News, sino los de Harvard, los de la Reserva Federal, los del Instituto Kiel, que analizó 25 comerciales, ¿vale? Son medios mainstream de donde he sacado los datos, no es nada que haya tenido que investigar en fuentes ultra secretas del otro mundo. Son de libre acceso para todo que las quiera leer. Evidentemente, aquí voy a hacer un ejercicio de simplificación porque hay mucho dato económico y eso es mejor leerlo en el propio artículo para que la gente pueda ir comprobando que lo que voy contando es verdad. Así que aquí os hago un resumen.
El resultado de los aranceles, unos informes que he estado consultando, es que el 96% del coste de los aranceles de Trump lo pagaron los propios compradores estadounidenses. El 96%. China, como mucho, pagó. América primero, el pueblo americano primero en pagar la factura. A lo mejor lo que querían decir es las empresas estadounidenses primero. En fin, os voy a explicar cómo funciona esto, porque es simple. Un arancel no es un que se manda a Beijing, es un impuesto que se cobra a la aduana americana al importador americano, y ese importador, que no es tonto, sube el precio al distribuidor. El distribuidor lo sube al supermercado y el supermercado te lo vas a comprar a la población americana. Así de sencillo y así de brutal. ¿Cuánto dinero, de cuánto dinero estamos hablando? Pues el Yale Budget Lab lo calculó en $3.800 más al año por hogar americano. El precio del arroz subió un 17%. El precio de un coche nuevo es más de $4.700. Y para finales del 2018, con la primera oleada arancelaria, el ingreso real de los hogares americanos llegaría a $1.400 millones al mes. Al mes. Pero ojo, porque aquí viene el detalle que más me irrita. Esto no afecta igual a todo el mundo. Los aranceles son lo que en economía se llama un impuesto regresivo. Golpean 2,5 veces más fuerte a las familias pobres ricas. ¿Por qué? Porque una familia trabajadora gasta una parte mucho en comida y electrodomésticos. Cuando esos precios suben, la familia rica lo nota poco. La familia trabajadora lo nota en el frigorífico. Así que tenemos ya la primera parte del timo. Un impuesto disfrazado de patriotismo que castiga más a los primeros. Segundo acto. En febrero del 2026, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo basta. Por 6 votos contra 3, por cierto, un Tribunal Supremo por Donald Trump, que no es sospechoso precisamente cuando digo demócrata me refiero del Partido Demócrata. El tribunal declara que Trump no tenía autoridad constitucional para imponer esos aranceles de forma unilateral. La Constitución declara el poder de poner impuestos del presidente. Trump se saltó todo esto usando una ley de emergencias nacionales y montando historias sobre el fentanilo y el déficit comercial que el tribunal consideró una justificación sin base racional. En cristiano, los aranceles eran ilegales y punto. ¿Vale? Para simplificar. Ahora viene la parte chula. Ahora el Estado tiene que devolver el dinero. ¿A quién? Aquí empieza el tercer acto y es el más sórdido de todos. El gobierno debe reembolsar 166.000 millones de dólares, incluyendo intereses a más de 330.000 empresas importadoras. Qué curioso. Han abierto hasta un portal oficial, el CAPE, para que las corporaciones reclamen su dinero cómodamente desde el ordenador. Pero vamos a recapitular, porque aquí es el truco de todo. ¿No habíamos dicho que el 96% del coste lo pagaron los consumidores? Sí, ¿no? Bueno, pues ¿y el dinero vuelve a los consumidores? Absoluto, para nada. El dinero vuelve a los importadores corporativos, a las empresas que ya habían trasladado ese coste a sus clientes subiendo los precios. Es decir, las empresas, el reembolso. Pero tú, como consumidor, no recuperas ni un centavo de lo que pagaste de más en la tienda. ¿Existe alguna obligación legal de que devuelvan algo? Ninguna. Hay un proyecto de ley en el Senado que intentaría obligarles, pero en el Congreso americano los proyectos que molestan a Capital, no sé por qué, pero tienen una esperanza de vida realmente corta. El ciudadano americano ha dado 2 veces, una en el supermercado y otra ahora con sus impuestos, cuando el Tesoro reembolse a las corporaciones. Y todavía hay más, porque mientras todo esto pasaba, Trump también sacó el talonario para los pobres agricultores, entre comillas, por las represalias de China con el tema del soja. 3.000
el primer mandato, 2.000 millones más ahora en el segundo en rescates públicos para el campo americano. Suena de maravilla si esto fuese al pequeño productor, al trabajador rural, ¿verdad? Al pequeño granjero, su tractor, o sea, nos viene a la cabeza su tractor, su tierra heredada. Genial, muy bonito para el marketing, espectacular. Pero la realidad es que el 10% de los beneficiarios más grandes, el 10%, recibió más del 60% del dinero total. Las grandes corporaciones del agronegocio, Cargill, Tyson Foods, Archer, Daniels, Midland, capturaron la mayor parte. El pequeño agricultor recibió migajas. El gran capital agroindustrial recibió el grueso del rescate. ¿Os suena este patrón? Los bancos, privatización de ganancias, socialización de pérdidas. Cuando el negocio va bien, el beneficio es privado. Cuando el negocio va mal, la factura es pública y la pagáis vosotros. La pagáis. No con esto, porque creo que es lo más importante. Marx escribió hace más de 130 años, y lo siento ver al pasado, pero está totalmente de actualidad. Marx escribió que el Estado moderno no es un árbitro neutral, es el comité ejecutivo de la burguesía. El caso de los aranceles de Trump es un manual perfecto de eso. No hace falta leer El Capital, aunque sinceramente os lo recomiendo. Basta con ver lo que pasó. Un impuesto regresivo a los pobres, de ayuda al campo y un reembolso de 166.000 millones que va a las corporaciones, mientras los hogares trabajadores no tienen ninguna vía para recuperar lo que perdieron. Revolucionarios. No es un error. El sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Y seguimos sin aprender. En fin, espero que os haya gustado este adelanto. Os invito mañana a leer el artículo. Y sobre todo a que sigáis el común. Ahora vamos a continuar analizando un poco noticias y vamos a ver si me permite el algoritmo, porque la censura, bueno, el algoritmo no, la censura que hay en España con los medios rusos, pero a ver si la puedo compartir. En principio parece que voy a poder entrar. Bueno, aquí salió una noticia en RT. A ver si quiere cargar. Ahora. La voy a dejar así. ¿Por qué Zelensky le teme a Bielorrusia? ¿Vale? Os voy a contar un poquito. Zelensky acaba de descubrir o acaba de buscar un nuevo enemigo después de años diciéndole a su pueblo que solo combatía a Rusia. Ahora señala a Bielorrusia como la próxima amenaza que se cierne sobre Ucrania. Qué casualidad, ¿verdad? Resulta que justo ahora que las Fuerzas Armadas ucranianas necesitan más carne de cañón con urgencia, porque el frente se está desmoronando, muy lentamente, pero se está desmoronando, pues después de esto han bajado con urgencia la edad de reclutamiento a los 20 años. Y parece que de repente aparece esta supuesta amenaza que cierra el círculo de la justificación de que se baje el reclutamiento a los 20 años. Un nuevo enemigo. Vamos, que la gente con 20 años va a ir al frente. Si no, la secuencia. Pero porque las armadas de Bielorrusia no tienen el potencial para atacar Ucrania. Que simplemente no existe, ni los propios analistas ucranianos se lo... ¿Qué sirve este miedo prefabricado? Pues para vender a la población un argumento más. Antes solo les atacaba Bielorrusia. Por eso necesitamos que tú... El frente es manual clásico de... Apuro, te quedas sin soldados voluntarios, fabricas más, buscas otro vecino al que demonizar. Así que el pueblo ucraniano lleva 3 años sangrando por una guerra que sus gobernantes alimentaron con propaganda, y Zelensky, en lugar de buscar la paz, inventa nuevas amenazas para justificar que sigan muriendo sus compatriotas.
Eso no es patriotismo, es de todo menos patriotismo. Eso es cinismo de Estado. Y esta semana a comienzos hubo una operación en Mali, así que os voy a comentar un poco sobre el estado de Mali. A ver, que os comparta esta noticia que publiqué a principios de semana. Porque, como comprenderéis, o como habréis visto, los medios no han hablado de esto, los medios mainstream lo han silenciado o hablan de pasada, y nosotros le vamos a dar voz a lo que ha pasado o está pasando en Mali. Porque os adelanto que es importante y es más de lo que parece. Porque Mali tiene 8 grandes minas de oro, vamos a empezar hablando por ahí, 8, y de ellas no tuvo reserva propia. Es algo curioso. ¿Y sabéis por qué? Porque Francia se lo llevaba todo. Crearon una moneda común para sus colonias africanas, compraban el uranio a $50 la tonelada, cuando en el mercado libre vale 5 veces más, 250, y el dinero que pagaban iba directo a las cuentas bancarias en París de los gobiernos títere que ellos mismos instalaban. Eso no es independentismo con otra cara. Neocolonialismo europeo de esa unión de la libertad, ¿vale? Y de los derechos humanos. A partir de 2023, país tras país en el Sahel, Burkina Faso, República Centroafricana, empezaron a echar a los franceses. Los militares tomaron el poder, no para instaurar dictaduras al uso, para recuperar la soberanía sobre sus propios recursos. Y aquí es donde entra Rusia, primero con Wagner, ahora con el cuerpo africano ruso, Afrika Korps. Son militares contratados rusos que están ayudando a reconstruir los ejércitos de estos países desde cero. ¿Y qué hace Occidente cuando ve que pierde sus colonias? Lo de siempre. Monta una operación encubierta, Estados Unidos, Francia, y atención, que no dejamos Ucrania, porque Ucrania entrenaron a 12.000 combatientes, por cierto, terroristas, yihadistas, islamistas y separatistas tuareg. Y el objetivo era replicar exactamente lo que pasó en Siria, una ofensiva relámpago que derrumbase el gobierno antes de que pudieran reaccionar. Y casi lo consiguieron. A Bamako, la capital, asesinaron al ministro de Defensa en su casa, pero aquí hay una diferencia clave con Siria. El presidente de Mali es un militar de carrera, no un dentista que heredó el poder. Y el no se movió de su sitio. Lucharon, murieron en su posición y junto al ejército maliense barrieron a los yihadistas de Bamako y de aproximadamente 3/5 partes del país. Ahora bien, ¿qué nos dice esto del modelo occidental? Pues que cuando pierden el control económico de un territorio, mandan a degolladores. Así de claro. Y mientras tanto, ¿qué hace Rusia en Mali? Construir plantas, ayudar a industrializar los recursos, vender materias primas a precio de saldo y recomprar productos manufacturados carísimos. Eso es lo que el imperialismo occidental lleva décadas impidiendo en África. ¿Y la que tanto presumen? Pues soy infantil y en plata y en Nigeria y en otros países africanos. A ver, perdón. Vale, perdón, disculpad. Bueno, la energía verde de la que tanto presume Europa, pues está construida sobre el trabajo infantil en minas, cobalto, cobre y plata en Nigeria y otros países africanos. Todo de las élites occidentales, mientras sus baterías y paneles solares se fabrican con manos de niños africanos. Lo que está pasando en Mali no es un conflicto regional, es un frente más la guerra global que se está conformando. Ucrania, Irán, China y ahora África. Los frentes se están dibujando. Y lo que está en juego es si el mundo va a seguir organizado alrededor del extractivismo colonial occidental o si van a emerger nuevos bloques con soberanía real sobre los recursos. Mali aguanta, el Sahel aguanta, y eso
para quienes creemos en la soberanía de los pueblos sobre sus propias riquezas, es una noticia que merece ser contada. Y ahora vamos a lo que afecta a Europa, porque esto que voy a contaros no es teoría geopolítica abstracta. Esto lo estáis pagando vosotros en la factura de la luz, en el precio de la gasolina y pronto lo vais a notar en el precio de la cesta de la compra. Europa lleva años diciéndonos que el problema era Putin, que si acabábamos con la dependencia del gas ruso seríamos libres, que las sanciones doblegarían a Moscú. 20 rondas de sanciones, 20, y Rusia sigue ahí, el frente sigue ahí, y nosotros llevamos años de cara de nuestra historia para financiar una extra, pero que Bruselas ha decidido que sí lo es. Voy a dejar de compartir. Y ahora, por si esto no fuera suficiente, tenemos el bloqueo del estrecho de Hormuz desde hace ya 65 días, porque Estados Unidos decidió que también había contra Irán, y resulta que por el estrecho de Hormuz pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Y resulta que el petróleo también lo necesitamos nosotros. El Brent a $120, el precio del BCE hablando ya abiertamente de racionamiento, de inflación y de shock de oferta. El gobierno sueco advierte de escasez de combustible de aviación este verano y la ONU alertando de crisis alimentaria global derivada del bloqueo. Casi nada. Y nosotros mandando dinero para la guerra de Ucrania, mandando dinero de tu sanidad y posiblemente de la comida que no vas a poder tener en unos meses. ¿Pero qué hace Europa? Pues lo mismo de siempre. Ursula von der Leyen sale a dar un discurso sobre la transición energética y la urgencia del momento. Habla de valores, habla de democracia, todo muy abstracto, habla de orden basado en reglas que se pasan por el forro todos. Y mientras Alemania, la potencia económica de la UE, recorta en el estado de bienestar y dispara el gasto militar un 18% de cara a 2027, mientras Francia planifica simulacros nucleares con Polonia. Mientras los alemanes se niegan a alistarse porque no entienden por qué tienen que morir en una guerra que tampoco es suya. Un medio estonio, Esti Hest, no sé si lo he dicho bien, ha escrito una frase que se me quedó grabada. El proyecto de paz de Europa se está convirtiendo en una dictadura belicista. Y tiene razón. El proyecto europeo nació para que no hubieran más guerras en este continente, para que Francia y Alemania no volvieran a matarse, para que la cooperación económica fuera más rentable que el conflicto, y ahora está siendo utilizado para financiar y en sus fronteras y más allá. A sus propios ciudadanos se empobrecen y no tienen para comer en la última semana del mes. Eso de momento. La ironía es grotesca. Europa paga las sanciones que destruyen su industria, financia el armamento que alimenta los conflictos, importa el GNL americano 3,5 veces más caro que el gas ruso que antes compraba y encima le llaman alianza de valores. Mientras el Banco Central Europeo está paralizado porque no puede controlar una inflación que es consecuencia directa de guerras que Europa no inició, pero que respalda políticamente y económicamente. Y luego está el papel del Reino Unido, que merece capítulo aparte. Kit Klarenberg, uno de los periodistas serios que hay ahora mismo, ha documentado cómo el MI6 estuvo sentando las bases de la guerra con Irán mucho antes de tirar un misil en el aire. Operaciones de inteligencia, infiltración en rutas de refugiados, construcción de ejércitos kurdos. El Reino Unido como el arquitecto oculto de una guerra que luego aparece en los telediarios como si hubiera caído del cielo. Y el laborismo de Keir Starmer, que se vendió como alternativa, siendo señalado por espiar a periodistas. Sorprendente, ¿verdad? ¿Qué tienen en común Ucrania e Irán? Todo. Son dos frentes del mismo proyecto. El intento de impedir que sea multipolar. En Ucrania, expandiendo la OTAN hasta las narices de Rusia, a pesar de todas las advertencias. En Irán, negándose a cualquier acuerdo nuclear que le permitiera a Teherán mantener soberanía real.
Dos guerras, mismo patrón imperial, mismo resultado, muerte, destrucción, cuando la factura. Viene una de las ironías más grandes de todas, la que debería hacernos pensar. Estas guerras que Estados Unidos inició para preservar su hegemonía están acelerando exactamente lo contrario. Irán vendiendo petróleo en China, atacando directamente al petrodólar. China dando a Xi Jinping de boicotea. Rusia y China consolidando una alianza estratégica que las naciones occidentales han forjado. Los BRICS creciendo. Temas de pago alternativos al SWIFT desarrollándose. Como decía Pepe Escobar hace poco, estamos en medio de guerras de conectividad y quien gane el control de las rutas energéticas, comerciales y financieras del futuro va a mandar en el siglo XXI. Y ahora mismo la estrategia occidental está siendo contraproducente para sus propios intereses. Europa debería ser un actor autónomo. Debería ser capaz de mediar, de construir puentes, de proteger a sus ciudadanos de crisis que no tienen por qué sufrir. Ha elegido la subordinación total y nosotros seguimos pagando, mandando dinero y legitimidad a una máquina de guerra que nos empobrece a todos. Pero claro, eso no sale en el Feijóo y Sánchez, eso no tiene titulares incómodos. Quiere hacerse preguntas incómodas sobre el proyecto europeo, sobre la OTAN, sobre a quién sirve realmente esta arquitectura institucional que nos venden como si fuera nuestra casa. No lo es. Y cuanto antes lo entendamos, antes podremos empezar a construir nuestra propia casa y nuestra propia alternativa real. Hay que tenerlo claro, hay que bajarse de este proyecto psicópata y que ha perdido el juicio este proyecto europeo. Bien, una vez repasado el contexto geopolítico, vamos a parametrar. A ver. Bueno, os voy a enseñar uno de estos vídeos que indican que realmente el capitalismo ha triunfado. Porque aquí podemos una imagen de comida que nos ha vendido que va directamente a la basura. Porque no sé si sabéis que en estas cadenas de alimentación tienen departamentos destinados a procesar la comida que no han vendido de manera que no sea aprovechable. Y ese es el éxito del capitalismo. Lo que no te pueden vender no lo bajan de precio, sino que prefieren tirarlo a la basura. Pero no son los únicos. Aquí también hay una cadena de donuts que hace exactamente lo mismo. Todo esto, hay gente muriendo de hambre y va a la basura. A ver, no es la comida más sana del mundo, pero tampoco vamos a hacer mucho con la dieta americana. Mejor tener comida que no tener. Y si están pasando hambre y se está tirando estas cantidades industriales de comida, pues bueno, aquí vemos el éxito del capitalismo. A ver, bueno, pues aquí tenemos uno de esos adorables sionistas atacando. Vamos a ver el vídeo. A ver. Eso sí, porque ya sabemos que estos sionistas ni siquiera se atreven a ir de cara. Para una monja no hubiese podido de cara, pero bueno, pues eso, el hombre no tenía otra cosa que hacer que tirar a uno de esos gollins al suelo porque los católicos, para esta gente, bueno, solo ellos son la raza elegida o lo que sea y los demás no tienen derecho a vivir. Hubo gente que le increpó y aún chulos. Veamos, aquí, bueno, aquí vamos un poco vamos a ver lo que nos dice. Yo le gusta poner caras, le gusta hacer esa puesta en escena. Bueno, la típica de esta autopercibida izquierda. A ver qué nos cuenta, porque mucho bla bla, pero qué medidas han tomado para mejorar de la clase trabajadora. A ver qué nos va a contar. Venga, lo voy a poner en grande. Voy a hacer un esfuerzo. Compañeros y compañeras, necesitamos más derechos laborales. Todavía
Mucho más. Hoy, creo que la capital del turismo, creo que en un lugar que conoce bien lo que es la explotación y lo que son condiciones laborales que se pueden mejorar. Pero somos claras, no vamos a dar un paso atrás. En España se hacen 2,5 millones de horas extraordinarias que no se pagan, que son irregulares, que vulneran la ley. Vamos a continuar con el registro de jornada porque es la llave, la garantía para que la gente trabajadora pueda trabajar menos y sobre todo para subir los salarios. Y es verdad que hemos subido el salario mínimo el 66%, pero hago un llamamiento a la patronal, también en Andalucía, para que tanto que habla de negociación colectiva, en la negociación colectiva, que es su competencia, reparta los beneficios y suba los salarios en... Hace un llamamiento, o sea, eres la ministra y tienes que hacer un llamamiento, o sea, no tienen posibilidad ejecutiva alguna. Y llevan 8 años y aún con estos problemas diagnosticados y aún no han resuelto en ninguno. O sea, para aplicar se supone la política esta de... o la política, la iniciativa de el fichaje y las horas extra, aún están 8 años, casi 8 años después, hablando de esto. O sea, de verdad, salen con la cara de decir esto, que se va a solucionar con esa medida que es una chorrada, pero es que llevan para implementarla ¿cuánto? Igual que la reducción mínima de la jornada laboral, ¿cuánto tiempo llevan? ¿Qué me están contando? ¿Y salen a sacar pecho? ¿Pero para sacar pecho de qué? ¿De que nos vamos a jubilar a los 67 años? Porque esa es la única medida que se han dado mucha prisa en aprobar. Todas las demás de mejora de las condiciones laborales de los trabajadores no se ha hecho ninguna. Llevamos dándole vueltas a una de la reducción de la jornada, pero bueno, no me quiero enganchar con esto, pero bueno, quería sacar esta oportunista para un poco hacer paréntesis. Y nada, esta noticia del Economista, parece que la patronal, el Corte Inglés, Carrefour, IKEA, están muy contentos con la regularización de trabajadores. Hombre, están contentísimos porque contribuimos a que haya un ejército proletario de reserva que va a estirar los salarios a la baja, que va a ser una maravilla. En fin. Bueno, y aquí tenemos la firma. Esto no es vídeo, esto sí. Pero tenemos la firma de cómo el Consejo Europeo, que no lo elige ni tú, ni yo, ni nadie, sino ellos mismos y los lobbies, está endeudando 90.000 millones de euros más para Ucrania. ¿Vale? Está quitando dinero de tu sanidad, de tu futuro, para dárselo al régimen corrupto sionazi de Ucrania y que a la vez está apoyando golpes de Estado en el Sahel. ¿Vale? Pero bueno, ahora vamos con un poco de humor porque esto es un vídeo de 10 segundos y la verdad que es muy gracioso. Es muy gracioso por el desconocimiento de la historia, por estar flipado vivo. No sé cuál de los dos, o por querer transmitir una cosa para engañar a los 4 acólitos que les queden. Vamos a verlo. Junto con Julián Guita, y es verdad, a ver. Es verdad que coincido mucho con Pablo. Creo que es el mejor político que ha habido en los últimos 100 años junto con Julián Guita, y es verdad que en algunas ocasiones... A ver, yo creo que los dos son unos indigentes que no salen en la imagen, lo voy a hacer pequeño. Tanto él como él son unos indigentes mentales, pero bueno, es que hace gracia porque dice, no, 101 años, es el mejor desde hace 101 años. Vamos a ver. No voy a entrar ahora a valorar el personaje de Pablo Iglesias, que es cierto que hay que reconocer que es una persona formada y que hace a veces buenos análisis, pero es realmente insultante decir que ha sido el mejor. Supongo que se referirá a español de los últimos 100 años. Sin que se te caiga la cara de vergüenza ni reírse, la verdad es que Pablo Fernández se merece, vamos, un momento, porque decirlo sin reírse es brutal, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que hay, es una pyme y al final cada uno tiene que mantener su salario, pero tal jefe, pues oye, en cada trabajo ponen unas condiciones y supongo que en Podemos pues es eso, no poder nunca discrepar y estar lamiéndole las pelotas al jefe. No sé si me censurarán en YouTube, pero bueno, en Kik lo voy a decir porque no sé si lo he dicho, pero hoy estoy retransmitiendo en Kik y en TikTok. Me he cansado un poco de YouTube. En fin, bueno, pues eso, no vale la pena volverlo a ver, pero el mejor político
yo quiero creer que es de España, ¿vale? De los últimos 100 años, en fin. Pues nada, y hablando un poquillo de chiringuitos, aquí os dejo esta noticia de Diario Socialista que habla de la militancia de Más Madrid, que no sé si serán 800, no creo que sean mucho más la militancia de Más Madrid, de Más Madrid, porque es un partido regionalista, en teoría. De los 800 militantes que pueden votar, 350 dependen económicamente de la propia formación. O sea, es increíble cómo estas marcas se han convertido en empresas de colocación, decimos del PSOE, pero al final esta gente no es más que gente que no pudo entrar en el PSOE, que se montaron su chiringuito y ha servido para esto. O sea, Mónica García es una indigente intelectual y es lo más patético que hay. Y desde luego, gracias que está en política y no está en una consulta, porque realmente sería un crimen contra la salud. Ahí en política debemos dejarla. O sea, yo os animo a que le votéis, porque es mejor que esté ahí que esté haciendo daño a pacientes, y lo digo totalmente en serio, porque una persona tan desorganizada y tan incompetente no puede dedicarse a estar frente a un paciente. Debe dedicarse a la gestión o que la metan en un despacho y con lo que sea. Tiene que estar, por favor, votadle, en serio. Pero bueno, lo que quería centrar un poco el tiro era en que como un partido con 800 militantes, que no sé si serán algunos más, de verdad que no he buscado la información, pero de 800, casi la mitad tienen sueldo del partido. Vale, o sea, todo ese dinero casi que, vamos, que la gente lo que puede hacer es militar en Más Madrid y así sabe que uno de cada dos va a tener sueldo seguro, ¿vale? Entonces eso, dinero público que no sabemos qué están haciendo, porque Ayuso cada vez revienta más y gana más las elecciones y hace lo que quiere, y no sé cuáles son los resultados que se le puede exigir a un partido que tiene a 350 personas viviendo de dinero público y no hace nada más que alimentar a Ayuso, ¿vale? Pero bueno, no se puede exigir ninguna responsabilidad porque, bueno, ya sabemos, es lo que hay. Bueno, aquí otra noticia que ya os habréis enterado, que ha bloqueado la bloquea Sumut, ha secuestrado a 2 activistas y, bueno, pues lo que suele hacer Israel. Si están cometiendo un genocidio en Palestina ahora sin cámaras ni información, pues imaginaos, o sea, es muy inocente pensar que van a llegar con una flotilla a desembarcar ayuda humanitaria. Es lo que hay, o sea, se sabía, pero bueno, la iniciativa está bien. Eso nadie lo cuestiona. Vale, os he dejado un par de noticias porque estas imágenes son de el ataque que tuvo Donald Trump, este ataque de falsa bandera, diría yo, que se han organizado porque cuando Trump ya está en horas bajas, pues le organizan estos ataques y tal. En cualquier caso, si fue este intento de magnicidio hubiese sido verdad, y de luego deja en muy mal lugar a los servicios de seguridad estadounidenses, que es la primera potencia del mundo. O sea, ¿cómo puede ser que la gente entre a atentar contra el presidente de la primera potencia del universo con total facilidad? Pero bueno, yo lo que quería centrarme es cómo, al parecer, Olga Stefanishnaya, o como se llame, que es exministra de Justicia de Ucrania y actual embajadora en Estados Unidos, mientras la gente se piraba, estaba llevándose el vinico, ¿vale? Dijo, bueno, habrá que celebrarlo, ¿no? Que lo han matado a Trump o que casi lo han matado, no sé qué es lo que celebran, pero bueno, ahí tenemos su foto y cómo se lleva el drinking. En fin. Y hoy, la verdad que hay un personaje que no sé si conocéis, bueno, sí que lo conoceréis la gente que estéis en Twitter y tal, que se llama Raúl Solís, que ha tenido la gran ocurrencia, es un podemita, ha tenido la gran ocurrencia de decir que un MIR se levanta con guardias incluidas más de 2.000 euros al mes. Chavales con 25 años cobrando más que una limpiadora con 35 años de antigüedad. Ya está bien de mentiras y de clasismo. Pues bueno, yo tengo una pregunta. Aparte de la demagogia que dice, ¿qué han hecho ellos para mejorar las condiciones de las limpiadoras? Porque yo sepa, las limpiadoras antes eran empleadas públicas de los hospitales y privatizaron y pusieron en manos de contratas sus puestos de trabajo. ¿Eso lo revirtieron ellos en el gobierno? ¿Mejoraron alguna de sus condiciones? Porque se acuerdan ahora de ellas. Porque las van a instrumentalizar como siempre, ¿no? Pero lo mejor es que
hacen la estrategia de Vox, la de enfrentar al último con el penúltimo, porque los MIR precisamente son médicos precarios, médicos en formación y que reciben unos sueldos de miseria. Estaba hablando de 2.000 euros al mes, como si fuese eso, vamos. Pero os voy a contar que un MIR normalmente, cuando saca su plaza después de estudiar 6 años medicina y aprobar un examen aparte, le puede tocar la plaza en cualquier lugar. O sea, que tú puedes ser de Valencia, por ejemplo, y tocarte irte a Madrid. Y en Madrid te toca alquilarte un piso. Los pisos en Madrid no son muy baratos. En Barcelona tampoco lo son. Vale, eso tiene que salir del sueldo. El sueldo de 2.000 euros de un MIR no es el sueldo base. El sueldo base de un MIR, os lo voy a contar porque lo he buscado, lo tengo aquí. Bueno, yo lo sé porque, bueno, ahora os explicaré. Los MIR pueden estar hasta 5 años dependiendo de la especialidad. Si no me equivoco, creo que sí. Vale. Pues el primer año ganan unos 1.300, 1.560 euros. Eso es el salario que tienen sin guardias. Para llegar a los 2.000 tienen que hacer guardias, ¿vale? Las guardias suelen ser entre 17 y 24 horas. Y se paga a 10 euros la hora, ¿vale? Entonces, echar cálculos para llegar a 2.000 euros, ¿cuántas horas les tienen que echar? Eso es lo primero. Luego, lo segundo, el MIR es el médico interno residente, que es un médico que se forma en la especialidad porque el sistema de acreditación español exige que las especialidades médicas se cursen mediante esta forma. Mientras estás de MIR no puedes trabajar en nada más. Tienes dedicación exclusiva. A ver, ¿en qué trabajo en el que tengas dedicación exclusiva te pagan 2.000 euros? Porque conozco empleos de muy baja cualificación que solo por tener dedicación exclusiva ya están llegando casi a los 2.000 euros, ¿vale? Y no tienen una formación universitaria ni la exigen. Eso es lo primero. Segundo, no solo hay residentes de medicina, hay residentes de enfermería que cobran un sueldo que es lamentable. No llega a 1.100 euros el residente de enfermería de primer año y el de segundo año 1.200 o 1.300. Y ellos no pueden complementar apenas con guardias porque las guardias no son igual de largas que las de los médicos y no pueden hacerse, vamos, es imposible que lleguen a los 2.000 euros haciendo guardias un enfermero residente. Eso ya para empezar, ¿vale? Luego también están los farmacéuticos residentes, los químicos residentes, los biólogos residentes, ¿vale? Hay ciertos tipos de residencia y los psicólogos residentes. No sé si me olvido de alguno, ¿vale? Todos ellos con sueldos minúsculos, con dedicación exclusiva y con responsabilidad de trabajador. Que eso no hay que olvidarlo, porque los R1 no están viendo ya casos solos, nunca los suelen ver solos, pero a partir de R2 ya estás muchas veces solo en las guardias, que sí, está el médico adjunto, que es el responsable tuyo, pero tú ya vas a ver consultas solo, ¿vale? Tienen una responsabilidad increíble por 2.000 euros. Entonces, él está comparando el trabajo digno, que nadie se está metiendo con ella, y que yo sí que digo que tienen que subir los salarios de las trabajadoras de la limpieza, ¿por qué no? Pero lo que no tiene que ser es a costa de denostar otro trabajador que tiene una responsabilidad y una formación mucho superior que debería cobrar más por su trabajo y por su responsabilidad. Lo que no hago es denostarlos y hacer esa demagogia y criticarlos. Porque eso de decir que tienen 25 años y se están levantando 2.000 euros, se están levantando 2.000 euros a base de echarles horas. Y a base, desde los 17 años, de no haber parado de estudiar, porque para entrar en la universidad, en medicina, tienes que sacar más de un 12. ¿Vale? Y yo creo que Raúl Solís no necesitó sacar un 12 para hacer su carrera, la carrera de peloteo al jefe. Y bueno, pues vamos a ver, porque esta gente, como también es muy bocazas, vamos a ver, porque Raúl Solís fue secretario del Grupo Municipal de Podemos Izquierda Unida Adelante y se levantó con una dedicación del 50% como asesor, 31.715,93 euros al año. Echen cuentas a ver si no está cobrando más que una limpiadora. En fin, estos demagogos ahora van denunciando cualquier cosa para conseguir votantes de nicho, ya que saben que ya no pueden engañar a nadie que esté medio cuerdo y tienen que ir a cualquier nicho a crear confrontación entre trabajadores para ver si pueden sacar 4 votos para 4 asientos o por lo menos garantizarle el de la mujer del jefe, ¿vale? Bueno, se podría estar hablando largo y tendido sobre esto, pero realmente creo que ya incluso la comunidad le ha puesto una nota. En fin, que es lamentable que estas personas pues tengan la desfachatez de enfrentar a trabajadores, porque
los médicos, aunque cobren 2.000 euros, siguen siendo clase trabajadora porque se levantan todos los días para ir a trabajar. No viven de la plusvalía o el plusvalor que genera otro trabajador. ¿Sí? En fin, también machacan la única escalera social que actualmente tienen las personas, porque casi cualquier persona puede llegar a la universidad y puede tener con muchas dificultades la posibilidad de estudiar medicina, ¿vale? Y es la única escalera social que se puede tener para mejorar tus condiciones. No es una carrera como, por ejemplo, los jueces, que si no tienes pasta es imposible llegar a juez. Pasta, contactos y familia, ¿vale? Que sí que hay muchos médicos de estirpe, pero es cierto que es una carrera en la que no es tan difícil poder acceder si tu origen no es holgado, socialmente o socioeconómicamente holgado, ¿vale? Entonces, a ver, pongamos el nombre a las cosas y dejemos de hacer demagogia. En fin, me parece una falta de respeto, sobre todo con los MIR, porque ni siquiera conocen su problemática y sobre todo un engaño al votante, porque ya digo que si tanto creen en la dignidad de las personas y de los trabajos como el de la limpiadora o el de las cuidadoras, lo que tienen que hacer o lo que tenían que haber hecho en su momento era mejorar sus condiciones laborales y volverlas a hacer personal público, porque todas ellas, hasta las pinches de cocina, bueno, incluidas las pinches de cocina, los telefonistas y demás personal auxiliar de servicios en los hospitales, les quitaron la posibilidad de ser empleados públicos y los hicieron contratas cobrando 4 duros. Y eso ellos lo han permitido. Y ellos tenían y siguen teniendo el Ministerio de Trabajo. Así que no nos vengan a contar historias. En fin, no me quería liar tanto con esto, pero es que borro el tweet. A ver. Vamos a continuar ya con la segunda parte. La verdad que me he alargado mucho. A ver, que tenemos aquí material. Seguimos con Podemos. A ver si quiere cargar. No. Bueno, pues estamos aquí esperando a ver si carga. Se ve que hay problemas de conexión. A ver. Vale, ya está. Bueno, pues un poco para ilustrar este tuit, no sé si os invito a que lo busquéis, porque no hace mucho tiempo Ione Belarra salía en las redes señalando a Juan Roig con el dedo, con una ex empleada, con su cara de indignación máxima, como si el problema de la clase trabajadora española tuviese un nombre y apellidos, y viviera en Valencia. Y el vídeo, pues como fue viral, muchos likes, como siempre, mucho por fin alguien lo dice, y claro, cada año siendo el villano perfecto de cierta izquierda, lo suficientemente grande para generar titulares, lo suficientemente odiado como para que salir a atacarle sea casi una identidad política. Pero ahora tenemos el caso de Iris, trabajadora de Carrefour, despedida después de años de servicio. Un caso que en términos de abuso laboral es exactamente lo mismo. La misma lógica de empresa que te exprime y te tira. El mismo sistema que permite que esto ocurra y sea perfectamente legal. El mismo modelo que nadie ha tocado de verdad en décadas. Y aquí está la pregunta incómoda. ¿Dónde está el vídeo viral de Ione Belarra señalando al dueño de Carrefour? La respuesta es el silencio, ¿vale? Porque, claro, Alexandre Bompard, que seguro que nadie conoce, es el CEO de Carrefour, pero Alexandre no genera el mismo clickbait, no tiene el mismo tirón emocional, no hay una base de seguidores que ve años construyendo un relato alrededor de su figura. Atacar a Carrefour no da los mismos votos, los mismos clics y la misma monetización. Y atacar a Juan Roig tampoco los da, seamos honestos, los votos, digo. Pero al menos genera la sensación de que estás del lado de los trabajadores, que estás en la batalla y que señalas al malvado. El problema es que señalar al malvado no ha cambiado absolutamente nada. Ni una coma de la legislación laboral, ni un inspector de trabajo más, ni un sindicato más combativo, ni una reforma que haga que lo de Iris, la de Carrefour, no la que sale en el vídeo viral, no pueda volver a repetirse mañana en cualquier empresa de alimentación del país.
o empresa cualquiera. Y aquí está la ironía que me parece más irritante de todo esto. El único que sale ganando del circo de señalar a Juan Roig es el propio Juan Roig. Porque sus defensores, y los tiene muchos, lo convierten en un mártir. En el empresario español que da sueldos dignos, que cuida a sus trabajadores, que es atacado injustamente por una izquierda que no entiende cómo funciona una empresa. El ataque lo fortalece, lo convierte en símbolo y mientras tanto el problema sistémico que hace que cualquier Iris, en cualquier empresa pueda ser despedida así, sigue intacto. Los que instrumentalizan el caso salen reforzados con sus likes, los que son atacados salen reforzados como mártires y Iris sigue en casa, sin trabajo, sin que nadie haya cambiado nada para que esto no le pase a la siguiente. Eso es lo que hace el juego de los nombres propios. Entretiene a todos los que participan, no ayudan a ninguno de los que sufren. El problema, lo siento, pero no se llama Juan Roig. El problema no se llama Alexandre Bompard. El problema se llama sistema. Y mientras sigamos jugando a señalar villanos en lugar de desmantelar estructuras, el sistema va a seguir funcionando exactamente como está diseñado. Bueno, vamos a hablar de lo que es realmente urgente para el país. Porque, bueno, los chimpancés, los bonobos, los gorilas, los orangutanes son homínidos de la misma familia biológica que los seres humanos. Las organizaciones llevan muchísimo tiempo proponiendo una ley de grandes simios que es urgente en España, para prohibir de manera expresa y sin excepciones la cría en cautividad, para evitar cualquier tipo de experimentación, para que estos seres sean protegidos como se merecen sus altísimas capacidades, sus vínculos, su capacidad de empatía y su altísima capacidad cognitiva, que está mucho más cerca de nosotros y de nosotras de lo que pensamos. Hoy nos hemos reunido con esas organizaciones para impulsar una normativa de este tipo y quiero reiterar el compromiso de Podemos en impulsar estas simios en el Congreso si el Gobierno no hace su trabajo. Los chimpancés... Cágate, Manuel. Porque Ione Belarra ha salido hace unos días con una propuesta que no puede esperar. Es urgente, urgentísima. Porque es la palabra que ha usado, urgente. Una ley de grandes simios que prohíba su cría en cautividad. Coged aire, urgente. El precio de la vivienda no. Que lleva años devorando el sueldo de una generación entera. La situación del taxi en Valencia, y en el resto de España, por cierto, donde cientos de trabajadores llevan meses en la calle, porque la Generalitat lleva un año concediendo licencias VTC sin control, más de 800 en el último año, por cierto, con unas 5.000 solicitadas, mientras las familias de más de 9.000 taxistas están viendo cómo se hunde su medio de vida. No, eso no. Eso puede esperar. Son los grandes simios, ¿vale? Y ojo que esto no es una falsa disyuntiva, quiero ser muy claro. No estoy diciendo que los animales no merezcan protección, faltaría más. Estoy diciendo algo mucho más sencillo. Cuando un partido que se autoproclama referente de la clase trabajadora elige este titular, en este momento, con esta agenda, ese partido te está diciendo muy claramente a quién le está hablando. Y no le está hablando al taxista que el 29 de abril salió con su coche a cortar el centro de Valencia. No le está hablando a la enfermera, ni al mecánico, ni al conductor, ni a la educadora de la guardería, ¿vale? Le está hablando a otro perfil de votante, al votante urbano, con estudios, con sensibilidad animalista, que quizás todavía no sabe muy bien a quién votar en las próximas elecciones. Ese es el anzuelo de hoy. Porque hay que entender el contexto electoral en el que se mueve Podemos ahora mismo. Las encuestas les dan, como muchísimo, entre un 4 y un 5%. Esos son 2 o 3 escaños. 2 o 3 escaños. Todo el proyecto, toda la estrategia de supervivencia del partido se reduce a una pregunta. ¿Entra Irene Montero o no entra? Porque con ese porcentaje, dependiendo de cómo se distribuya el voto, puedes quedarte en nada o puedes salvar un escaño en Madrid y ese escaño lo necesitan como el agua. Entonces, lo que estamos viendo no es política, es caza del voto, es rastrillado de nichos electorales. Hoy grandes simios, la semana pasada alquileres por decreto mes a mes. Ante los Terians, el problema no es que propongan cosas, el problema es que la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen se ha evaporado completamente. Y mientras tanto,
En Valencia, los taxistas han anunciado protestas semanales indefinidas hasta que haya respuesta. El 7 de mayo, el 15 de mayo, en Valencia, Alicante y Castellón, semana tras semana. Eso es una movilización laboral sostenida. Eso es precisamente lo que el partido de izquierdas debería estar amplificando, supuesta izquierda, amplificando a gritos. Pero claro, un taxista enfadado no tiene el mismo atractivo comunicativo que un gorila en cautividad. En fin, Ione, con la que está cayendo. Y lo más triste no es el tuit o el vídeo, lo más triste es que esto ya nos sorprende. Lo leemos, arqueamos las cejas y seguimos. Porque nos hemos acostumbrado a una izquierda autopercibida que hace mucho ruido y muy poco trabajo. Que gestiona su imagen mientras la gente real gestiona problemas reales. Eso es lo que hay y eso es lo que hay que nombrar sin complejos. ¿Vale? Y pasamos, para ir cerrando, al tema de la semana, el tema de Nacional. Son las movilizaciones de las educadoras infantiles que arrancan su cuarta semana. Bueno, os voy a poner un fragmento. La marea amarilla que está inundando las calles de Madrid. Estamos luchando por la dignidad de la etapa 03 de la educación infantil de la Comunidad de Madrid y estamos reivindicando la dignidad de la etapa 03 y todo el maltrato institucional al que vivimos desde que fichamos por la mañana hasta la hora de entrada, hasta que fichamos la hora de salida. Pretenden... Bueno, a ver, y esto es que no voy a poner mucho porque si no en el YouTube luego me hacen shadow banning. Pero bueno, cómo no, aquí sí que ha habido sudadera. Esto creo que es vídeo, sí. Bueno, pero pongo un segundito, ya la sudaderita de apoyo. Leyes no, propuestas tampoco, pero la sudadera de apoyo no puede faltar, ¿vale? En fin, las han traído aquí al Congreso. Supongo que si hubiesen estado en el gobierno les hubiesen mandado una tanqueta, ¿vale? Bueno, no porque es en Madrid. Si fuese en Cádiz o en algún sitio donde no haya que instrumentalizar nada, ahí sí que les mandan la tanqueta, ¿vale? Pero bueno, ya se han puesto la sudadera y la falsa solidaridad para conseguir las 19.000 visualizaciones y seguir monetizando. En fin. Voy a hablar de los educadoras y quiero hacerlo en serio, no con un tweet y no con una foto ni con una sudadera. Quiero hablar en serio. Le cambias el voy pañal. a quitar ya a este personaje de aquí. Voy a dejar de compartir. Vale. Pues bueno, hay en este país casi 60.000 mujeres, porque el 97% son mujeres, ojo, que se levantan cada mañana para cuidar a nuestros hijos, con ratios brutales. Una educadora sola con 8 bebés, en algunas comunidades hasta 10, con 14 niños de 1 año, con 20 de 2 años, sin poder atenderlos a todos, sin manos suficientes y cobrando el salario mínimo, incluso a veces por debajo y, como tal, cometiendo ilegalidades. Ahora cerrad los ojos a hacer este ejercicio, cerrad los ojos por un momento. Cambian esos niños por ancianos. ¿Os suena? Porque es exactamente lo mismo que pasa en las residencias, exactamente los mismos ratios inasumibles, aunque no se pongan la sudadera para decirlo. Las mismas trabajadoras precarizadas, qué raro, mujeres, y esto ocurre en el gobierno más feminista de la historia, de puertas para afuera. El mismo Estado mirando hacia otro lado, en los dos extremos más importantes de la vida. Cuando llegamos y cuando nos vamos. España, esa que encabeza, como ya he dicho, tantos rankings de feminismo de puertas para afuera, les dice a las mujeres que cuidan, hazlo tú, que tienes vocación, y hazlo barato. Por cierto, que también Raúl Solís decía que se había perdido la vocación por los trabajos. ¿Para eso sirve la vocación? Para decirte, como es de vocación, te pagamos poco. En fin. Eso no es un problema de gestión. Lo que les ocurre a las educadoras es de modelo. Entonces llega el truco de siempre. ¿Es culpa de Ayuso? Como no, el nombre propio. Raro, ¿verdad? El truco de siempre. ¿Ayuso tiene responsabilidades? Por supuesto. Claro que sí las tiene. Madrid lidera rebajas fiscales para los más ricos y es la autonomía que peor trata sus servicios públicos. Eso es cierto y hay que decirlo. Pero ojo, cuando reducimos todo a un nombre propio, como venimos diciendo a lo largo de tantos directos, le hacemos un favor. ¿A quién? Al sistema, porque el sistema necesita eso, que creamos que si cambiamos a un gestor cambia todo y lo que necesitamos no son cambiar gestores ni gestionar, necesitamos cambiar el sistema.
Esto no pasa solo en Madrid, pasa en Cataluña, pasa en Andalucía, pasa en Valencia, pasa en toda España, es estructural. Y cada vez que el debate se centra en Ayuso, el resto de administraciones respiran tranquilas. Nadie las llama, nadie las señala y todo sigue igual. Ahora quiero hablar de otra cosa que también está relacionada, de los que se apuntan a la foto, ¿vale? Bueno, ya habéis visto la foto de la sudadera. Aparecen los partidos, las sudaderas solidarias, los tweets con el puño en alto, todo muy bonito para el algoritmo, pero yo le pregunto a los dirigentes de Podemos, de Sumar y toda esta izquierda caviar, que han estado en el gobierno central, ¿qué hicisteis por las educadoras cuando teníais poder real? ¿Hubo alguna reforma de los ratios? ¿Hubo equiparación salarial? ¿Hubo presupuesto comprometido con fecha? ¿Y qué hay ahora? ¿Fotos? ¿Tweets? ¿Emociones compartidas? Y las educadoras siguen igual. Eso no es solidaridad, eso es minería política. Usar la rabia de las trabajadoras para convertirla en votos. Y las trabajadoras merecen mucho más que eso. El derecho al pataleo existe y es necesario. Molesta, presiona, visibiliza, bien. Pero el pataleo solo tiene valor cuando cristaliza en algo concreto, cuando se convierte en ley, cuando se convierte en presupuesto, cuando se convierte en un cambio real que no depende de quién salga en la foto. Lo que hacen falta son cosas muy concretas. Reducción de ratios por ley, vinculados a la ley, con plazo y sin excusas. Una regulación nacional que proteja las condiciones de estas trabajadoras independientemente de quién gobierne en cada autonomía. Y, por cierto, muchas de las condiciones leoninas que tienen se deben a la ley de estabilidad presupuestaria que Europa obliga a mantener y que degrada nuestros servicios públicos. Por eso vuelvo a lo mismo, que si no hay salida de Europa es tremendamente complicado mejorar las condiciones laborales de estas trabajadoras, ¿vale? Y eso hay que tenerlo claro. Los que os digan que se pueden mejorar, se pueden poner parches, pero nunca van a ser parches estructurales porque Europa no lo permite. Los ayuntamientos, que muchos gestionan las guarderías o las escuelas infantiles, que están con las manos atadas a la ley de estabilidad presupuestaria y con unos presupuestos mínimos, especialmente en localidades pequeñas. Y eso hay que tenerlo claro. Uno de los problemas es Europa y estas personas tampoco lo dicen, engañan y dicen que si les votas a ellos todo va a mejorar. No, que va, no van a mejorar, simplemente mejorarán tu miseria, ¿vale? Y esto de lo que estamos hablando afecta exactamente para lo mismo o aplica exactamente igual a las residencias de mayores. Yo estoy con las educadoras, con toda la razón y con toda la fuerza. Pero la solidaridad real no es un tuit. La solidaridad real incomoda a todos, no solo al enemigo cómodo. La solidaridad real exige propuestas, no postureo. Siempre con las educadoras, pero por favor, no os dejéis usar. Bueno, llegamos al fin del directo y bueno, quiero, antes de despedirme, que reflexionemos un poco, que nos miremos o que me miréis porque yo no puedo ver a vosotros y digamos lo que hay. Porque hemos hablado de muchas cosas, pero hay que hilvanarlas muy bien para entender por qué todo está conectado. Como habitualmente hemos estado hablando de cosas que los medios no cuentan, del consultor que trabaja para un algoritmo diseñado para que nunca llegues al umbral en el que te toca cobrar lo que mereces, de los aranceles de Trump, ese timo ejecutado con bandera americana de fondo y rueda de prensa, que el 96% lo pagaron los trabajadores americanos, mientras las corporaciones reciben ahora 166.000 millones de reembolso y el ama de casa de Ohio no recupera ni un céntimo de lo que pagó de más en el supermercado. De Mali, donde había 8 minas de oro y no había reserva de oro propia porque París se lo llevaba todo y ahora que intentan ser soberanos, Occidente les manda yihadistas. De Europa, que lleva años pagando la energía más cara de su historia para financiar guerras que no son suyas,
mientras von der Leyen habla de valores y Alemania dispara el gasto militar un 28%, de Ucrania, donde Zelensky acaba de inventarse una amenaza bielorrusa que ni sus propios analistas militares se creen, pero que le sirve perfectamente para justificar que los hijos de sus compatriotas de 20 años vayan al frente. Y luego hemos hablado de las educadoras y hemos hablado de Podemos, y ahí es donde quiero quedarme un momentito más, porque creo que es lo más importante de todo lo que hemos visto esta noche. Casi 60.000 mujeres, el 97% son mujeres, ojo, que eso tampoco es un accidente en este país, el cuidado siempre ha sido femenino y siempre ha sido barato. Casi 60.000 mujeres que se levantan cada mañana para cuidar a vuestros hijos, con una normativa del año 2008 que les permite llegar a tener 20 niños de 2 años en una sola aula. 20, y cobrando el salario mínimo y aguantando, porque se supone que tienen vocación, y la vocación no se paga. Porque se supone que lo hacen por amor, y el amor no se paga. Y mientras tanto, el Estado, que necesita más que nadie de estas trabajadoras para que el sistema funcione, ese Estado lleva décadas mirando para otro lado. Y entonces pasan dos cosas a la vez que me parecen la radiografía perfecta de donde estamos. Una, las educadoras salen a la calle. Madrid, huelga indefinida desde el 7 de abril y el 7 de mayo, huelga nacional. Todo el ciclo de 0 a 3, pública y privada. Toda España. Una movilización histórica de un sector que nunca ha tenido visibilidad, que nunca ha tenido altavoz, que nunca ha sido noticia porque no es cómoda ni para la derecha ni para la izquierda caviar. 2, aparecen los partidos, las sudaderas solidarias, los tuits con el puño en alto, la foto en el piquete, las declaraciones de Ione Belarra diciendo que la situación es indecente. Y tiene razón. Por supuesto que tiene razón. La situación es indecente. Pero yo le hago la pregunta que hay que hacerle y que nadie le hace en los medios. Ione, ¿qué hicisteis cuando teníais poder real? Porque Podemos estuvo en el gobierno entre 2020 y 2023, 3 años, con ministros, con acceso a los presupuestos generales del Estado, con capacidad para condicionar acuerdos, para legislar, para exigir como socios de gobierno que la financiación de las nuevas plazas de educación infantil que se crearon con los fondos europeos vinieran atadas a unas condiciones laborales mínimas homogéneas en todo el territorio. Para decirle al PSOE, si queréis nuestro apoyo para ampliar la red, aquí están las condiciones que exigimos para las trabajadoras. ¿Lo hicieron? No. El Real Decreto de 2008 sigue en pie. Los ratios son los mismos. El salario mínimo como techo. Y la red creció, sí, porque interesaba el titular de la universalización de la educación infantil, pero creció sobre los cimientos podridos del sistema. Y ahora vienen con fotos. Eso no es solidaridad, eso tiene otro nombre. Como ya he dicho antes, se llama minería política. Usar la rabia legítima de unas trabajadoras para convertirla en tendencia, en engagement y en votos. Y las trabajadoras merecen infinitamente más que eso, más que una performance para mantener un sillón. Y fijaos en el patrón porque es exactamente el mismo que hemos visto con Iris, la trabajadora de Carrefour. Cuando es Juan Roch, hay vídeo viral, hay indignación colectiva, hay millones de visualizaciones. Cuando es Alexandre Bompard, el señor de Carrefour, silencio, porque Bompard no da el mismo clickbait, no genera la misma respuesta emocional en la base electoral. Y mientras tanto, Iris sigue sin trabajo, sin que nadie haya cambiado ni una coma de la legislación que permite que mañana le pase lo mismo a la siguiente Iris en cualquier empresa del país. En juego de los nombres propios entretiene a todos los que participan. No ayuda a ninguno de los que lo sufren. Y lo mismo pasa con las educadoras. Es culpa de Ayuso. Ayuso tiene responsabilidades, sí. Madrid es la autonomía que más recorta y menos cuida a sus servicios públicos, sí. Eso es verdad y hay que decirlo. Pero esto no pasa solo en Madrid. Como ya he dicho antes, pasa en Cataluña, pasa en Andalucía, pasa en Valencia, pasa en toda España y da igual el color del que gobierne. Es estructural y cada vez que el debate se centra en Ayuso, el resto de administraciones respiran tranquilas. Cataluña respira, Valencia respira, nadie las llama, nadie las señala y todo sigue exactamente igual. Y ahora reflexionemos, pensad en esta imagen, una mujer sola con 20 niños de 2 años. 20.
cambiadla por 20 ancianos. ¿Os suena? Porque es exactamente lo que pasa en las residencias. Exactamente. Los mismos ratios, incluso peores. Las mismas trabajadoras precarizadas. El mismo Estado ausente. En los dos extremos de la vida. Cuando llegamos al mundo y cuando nos vamos de él. España le dice a las mujeres que cuidan, hazlo tú que tienes vocación y hazlo barato, que para eso está el salario mínimo. Eso no es un fallo de gestión. Eso es un modelo que lleva décadas en pie con gobiernos de derechas y con gobiernos de izquierdas y que seguirá en pie mientras sigamos aceptando que la solidaridad consiste en una foto en un piquete y un tuit con el puño en alto. La solidaridad real no cabe en un tuit. La solidaridad real incomoda a todos, no solo al enemigo cómodo. La solidaridad real exige que cuando tienes poder lo uses. Exige ratios por ley vinculantes, con plazo y con sanción. Exige equiparación salarial con presupuesto comprometido y con fecha. Exige una regulación nacional que proteja a estas trabajadoras independientemente de quién gobierne en cada autonomía. Y exige que cuando el gobierno central financia plazas con dinero público europeo, ese dinero venga atado a condiciones mínimas de dignidad laboral, sin excusas, sin traspaso de responsabilidad, sin que es que las comunidades autónomas, el juego de las comunidades, ¿vale? En fin. Lo que hace falta no es más ruido. Lo que hace falta es menos foto y más ley. Más medidas. Y os lo digo yo, que esta semana empecé hablando de un taxista. Un taxista que estaba en huelga y que vino igualmente porque había una persona que necesitaba llegar a su cita. Un trabajador que en el momento en que tenía todo el derecho del mundo a no aparecer, apareció. Porque para él las personas importan más que sus reivindicaciones. Eso es tener principios de verdad. Eso es coherencia de verdad. Y yo os pregunto ahora directamente a vosotros que lleváis aquí aguantando toda la chapa del directo. ¿Los partidos que decís apoyar harían lo mismo? ¿Pondrían a las personas por encima de su estrategia electoral aunque eso les costase votos? ¿Usarían el poder cuando lo tienen? ¿O lo guardarían para la foto de cuando ya no lo tienen? Pensadlo y no como ejercicio retórico. Pensadlo de verdad. Porque la respuesta a esa pregunta os dice más sobre a quién apoyáis que cualquier programa electoral. Porque al final de todo esto, lo que une a un taxista, a las educadoras, al trabajador americano que pagó los aranceles, a las mujeres de Mali sentadas encima del oro sin tener luz en casa, es lo mismo. Son los que siempre ponen el cuerpo, los que siempre pagan la factura, los que siempre están cuando hacen falta y a los que siempre se les dice ahora no es el momento, cuando reclaman lo que es suyo. Pues yo digo que es el momento, que ahora es el momento, siempre es ahora. La semana que viene seguimos porque hay mucho más que contar y muchos más silencios e información que desmentir y que romper. Gracias por haber estado aquí, por haberme acompañado esta noche, de verdad. No por el número de seguidores que pueden llegar a ver conectados, sino por lo que significa que sigáis aquí a estas horas eligiendo esto en lugar de que os vendan humo como información. Eso ya es un acto político. Así que hasta la próxima, revolucionarios, y mientras tanto, no dejéis que nadie gestione la rabia. Usadla vosotros para algo concreto, para algo real. Nos vemos.